Bienvenidos a su programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Eclesiastés 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Eclesiastés en este capítulo menciona que hay un mal muy común y que también es vanidad de vanidades, es decir, es algo que es ilusorio, que es como el vapor. Siempre recuerden que la palabra vanidad tiene relación con el vapor, con el aliento. Y menciona que el hombre a quien Dios le da la riqueza y los bienes y que nada le falta, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que los disfrutan otros. ¿Qué hay de ello? Significa que si Dios nos da riquezas, si en un trabajo que tú tienes te va bien, tienes aumento de sueldo, si eres un emprendedor y te está yendo bien en tu empresa y tienes mucho dinero, significa que estás con un futuro inexorable, de que no puedes disfrutar de tus bienes porque Dios no le da esa capacidad de disfrutar a aquellos que tienen mucho dinero. ¿Será eso así? Bueno, si tú te das cuenta, tenemos que partir del principio de que en la mentalidad del hebreo, tanto lo bueno como lo malo era responsabilidad de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Pero nosotros sabemos que no fue Dios el que le dio a él todos esos males, sino que fue Satanás. Por tanto, en la mentalidad judía, hebrea u oriental, la responsabilidad de lo bueno y lo malo es de Dios, siendo Él el gobernador del mundo. Es como cuando uno dice, la reforma de este presidente o la ley de este presidente, cuando en realidad a lo mejor los detalles de esa ley o de esa reforma no los hizo directamente él, pero sí bajo su gobierno. Por tanto, tenemos que considerar que primeramente Dios da la riqueza y el bien en el sentido de que la prosperidad proviene de él. Pero tenemos que considerar que Dios nos da la riqueza así como quien acciona un botón y hace caer la riqueza en una persona, sino que esa riqueza también está en base de la inteligencia, del esfuerzo, del trabajo. Recordemos que Proverbios nos dice continuamente
que aquellos que son trabajadores, aquellos que son sabios pueden recibir y reciben riquezas, pero los necios reciben pero las malgastan. Por tanto, el que da riqueza, Dios da riqueza, pero también hay una parte humana ahí. Como también Dios es el que da la facultad de disfrutar de las riquezas, pero también hay un factor humano en donde va a depender del hombre en que se disfruta eso que Dios le da. Y efectivamente, cuando Dios nos da o permite que nosotros tengamos más éxito, que tengamos más dinero o que tengamos más posesiones, también viene detrás de ello la ansiedad, la angustia y la responsabilidad de lo que significa tener mucho más para administrar que un sueldo, por ejemplo, básico. Por tanto, aquellos que tienen más también gastan más para cuidar lo que ya tienen. Aquellos que a lo mejor no tienen tanto, no gastan tanto en seguridad como aquellos que tienen más. Y tristemente, cuando las personas tienen más, tienen la tendencia o a desear más, y eso les produce una codicia constante que no les permite ser feliz con lo que ya tienen. También les puede producir esta ansiedad de paranoia, de pensar de que constantemente alguien o algunos quieren robarle, que también produce infelicidad. Sin embargo, todo eso va a depender también de cada persona, si lo siente cada persona. Aún así, todo esto que siente una persona que empieza a tener fama, éxito, posesiones materiales, dice que es vanidad. ¿Y por qué es vanidad? Porque a veces nosotros nos preocupamos mucho de obtener eso, y cuando lo tenemos, a lo mejor lo podemos perder fácilmente, o lo podemos perder porque nuestra salud es quebrantada, o final tristemente llega la muerte. Por eso se torna vanidad. ¿Qué es lo que el predicador aquí plantea? Plantea esto, mira. Versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Cuál es la clave? La clave no es tener riqueza, no es malo tener riqueza, no es malo tener fama, no es malo tener éxito, pero sí no tener la capacidad de sentirse satisfecho, de sentirse agradecido de lo que yo ya tengo. Qué triste es cuando llega la fama, el éxito y las posesiones materiales y yo quiero más y no me sacio o no estoy contento con lo que ya tengo. Eso es lo que le pasó en algún momento al rey Salomón. Por eso él iba detrás de muchas cosas y todo lo que su corazón deseaba lo probaba, porque él no se sentía saciado de lo que ya tenía, quería más y más y más y más. Eso es producto de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Por eso él menciona constantemente en estos capítulos que lo mejor es sentirse saciado, gozarse de nuestros trabajos y de lo que Dios ya nos da. En otras palabras, como diría el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, es no afanarse por el día de mañana, sino vivir el día a la vez. Que Dios nos ayude, porque nosotros teóricamente tenemos muy claro esto, la importancia de vivir el día a la vez, de no codiciar en demasía, de saciarnos con lo que ya tenemos, pero a veces las pruebas, las dificultades, la ansiedad de la vida nos lleva a estar siempre pendiente en tener más y más. Que Dios nos ayude a tener el correcto equilibrio. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a poder realizarlo para que de esa manera puedan llegarte más publicaciones. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia titulada La misión de Dios, tu misión. La lección de esta semana se llama Motivación y preparación para la misión.
El versículo para memorizar, Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jueves 9 de noviembre, un retrato de la iglesia primitiva. Lee Hechos 2:41 al 47. ¿Qué tipo de retrato de la iglesia primitiva se presenta aquí? Hechos 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierre de cita. Hechos 2 termina con una hermosa imagen de cómo era la iglesia primitiva. Hechos 2:41 dice que los que fueron bautizados se les unieron a ellos. Podríamos leer esto como que alguien hizo las cuentas y agregó el número de nuevos creyentes al número de creyentes existentes y estableció un nuevo total de miembros para el grupo. Pero esa es una interpretación superficial. El enunciado deja entrever la idea de que estos creyentes recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales. En tanto, una función central de la iglesia cristiana primitiva era el discipulado. A medida que se añadían nuevos miembros, se les discipulaba de 3 maneras. En primer lugar, se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles. Las palabras doctrina y comunión en este texto significan literalmente enseñanza y camaradería. La predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas y ofrecía nuevas explicaciones para lo que las personas vivían y experimentaban, pero no les enseñaban cómo hacer realidad esa nueva verdad en su vida. La aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo. Los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, como así también mediante la participación en la vida diaria con los demás creyentes, todo bajo la supervisión y el liderazgo de los apóstoles, que eran espiritualmente maduros y bien fundados. En una predicación pobre, la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo, aunque leemos libros prácticos o escuchamos sermones que expliquen cómo hacer las cosas, no hay nada mejor que ver a la gente en acción y luego imitarlas. Pablo lo sabía y ordenó a sus seguidores que lo imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. 1 Corintios 11:1. Cuando los demás puedan verte a ti y la realidad de tu experiencia con Cristo, eso impactará a ellos también. Desafío. Piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Desafío avanzado. ¿A quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. En esta oportunidad, como complementario, daremos lectura al libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, Pentecostés. Este capítulo está basado en Hechos 2, del 1 al 39. Cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza,
confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. Discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre y el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23 y 24. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 34. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habrían trabajado demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo esos 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Salvador de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le había apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaban procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo, Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu Santo para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días del Pentecostés,
Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecías. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. «Es necesario que yo vaya», había dicho Cristo a sus discípulos, «porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuera, os lo enviaré. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir». Juan 16, 7 y 13. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminada, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban correctamente los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo
de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablarán en su idioma nativo o en un idioma extranjero. Y hechos este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Los sacerdotes y gobernantes se enfurecieron grandemente al ver esta manifestación maravillosa, pero no se atrevían a ceder a su malicia, por temor a exponerse a la violencia del pueblo. Habían dado muerte al Nazareno, pero allí estaban sus siervos, hombres indoctos de Galilea, contando en todos los idiomas entonces hablados la historia de su vida y del ministerio. Los sacerdotes, resueltos a explicar de alguna manera natural el poder milagroso de los discípulos, declararon que estaban borrachos por haber bebido demasiado vino nuevo preparado para la fiesta. Algunos de los más ignorantes del pueblo presente aceptaron como cierta esta sugestión, pero los más inteligentes sabían que era falsa. Los que entendían las diferentes lenguas daban testimonio de que la corrección con que estas lenguas eran usadas por los discípulos. En respuesta a la acusación de los sacerdotes, Pedro expuso que esta demostración era el cumplimiento directo de la profecía de Joel, en la cual predijo que tal poder vendría sobre los hombres a fin de capacitarlos para una obra especial. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, dijo él, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Con claridad y poder, Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A éste prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Pedro no se refirió a las enseñanzas de Cristo para probar su acerto, porque sabía que el prejuicio de sus oyentes era tan grande que sus palabras a ese respecto no surtirían efecto. En lugar de ello, les habló de David, a quien consideraban los judíos como uno de los patriarcas de su nación. David, dice él, declaró: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros son testigos. La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas las direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, llena el templo.
Los sacerdotes y gobernantes están allí con el oscuro ceño de la malignidad todavía en su rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado, era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. Algunos de los que escuchaban a los apóstoles habían tomado parte activa en la condenación y muerte de Cristo. Sus voces se habían mezclado con las del populacho en demanda de su crucifixión. Cuando Jesús y Barrabás fueron colocados delante de ellos en la sala del juicio y Pilato preguntó: ¿cuál queréis que os suelte? Ellos habían gritado: no a este, sino a Barrabás. Mateo 27:17 y Juan 18:40. Cuando Pilato les entregó a Cristo, diciendo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen, inocente soy de la sangre de este justo. Ellos habían gritado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Juan 19:6 y Mateo 27:24 al 25. Ahora oían a los discípulos declarar que era el Hijo de Dios el que había sido crucificado. Los sacerdotes y gobernantes temblaban. La convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entre los que escucharon a los discípulos habían judíos devotos que eran sinceros en su creencia. El poder que acompañaba a las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y en que si continuaban dependiendo del consejo de estos hombres y esperando que reconocieran a Cristo antes de reconocerlo ellos mismos, jamás lo aceptarían. Esos hombres poderosos, aunque hacían profesión de piedad, ambicionaban las glorias y riquezas terrenales. No estaban dispuestos a acudir a Cristo para recibir luz. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que habían sido abolido fue quitado ahora, y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes, y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero en vez de eso fueron testigos de las maravillosas escenas del día del Pentecostés. Oyeron a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y energía hasta entonces desconocidos, y sus palabras confirmadas con señales y prodigios. En Jerusalén, la fortaleza del judaísmo,
miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. Comprendían que estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando a sus siervos escogidos la semilla de su palabra para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que habían resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes, de un corazón y un alma. Hechos 2:46, 4 y también 32. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su Maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. El día del Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que aunque vestido de la humanidad, era en verdad el Mesías y contaba su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era Él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con Él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por Él. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que les impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que Él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celos a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho.